El día de hoy vamos a realizar la simulación de propiedades de gases ideales. Inicialmente vamos a adicionar 50 partículas de gas tipo pesado y esperamos que estas se distribuyan dentro de la cámara. Como se puede observar, ya tenemos unas medidas predeterminadas. La temperatura está medida en kelvins, que tenemos 300, y el ancho está medido en nanómetros, que tenemos 10.0. La presión está dada por atmósfera de presión y bueno, inicialmente observamos una presión de 5.5 atmósfera de presión. Ahora vamos a disminuir el volumen hasta la mitad manteniendo una temperatura constante. Aquí podemos ver que la variable que se modifica al disminuir el volumen es la presión. Inicialmente teníamos una presión aproximada de 5.5 y ahora tenemos una presión aproximada de 11.5, es decir, la mitad. Y la ley que lo explica es la ley de Pauli, la cual establece la relación entre la presión y el volumen de una muestra de gas, la cual dice que a medida que la presión aumenta a temperatura constante, el volumen de una cantidad de gas se va a disminuir tal cual como lo podemos observar en la simulación. ¿Qué variable se modifica al aumentar la temperatura a presión constante? ¿Cuál es la relación? ¿Qué ley de los gases la explica? Al aumentar la temperatura a presión constante, la variable que se modifica es el volumen del gas. La relación entre la temperatura y el volumen del gas se describe por la ley de Charles, que establece que a presión constante el volumen de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura en escala absoluta, que esto quiere decir Kelvin. Matemáticamente la ley de Charles expresa B, volumen de gas, sobre T, que es la temperatura absoluta en Kelvin, que esto es igual a K, que es una constante de proporcionalidad. Observamos que aumentando la temperatura del gas a presión constante en la misma proporción su volumen también aumentará. La ley de Charles es una de las leyes de los gases ideales que describe el comportamiento de los gases a diferentes condiciones de temperatura, presión y volumen. Estas leyes son fundamentales en la física y la química y se utilizan para comprender y predecir el comportamiento de los gases en una variedad de situaciones. También observamos en el simulador que cuando aumentamos la temperatura, las moléculas del gas realizan movimientos más rápidos. A causa de esto aumentan la velocidad y el número de colisiones contra las paredes. Por lo tanto, observamos que aumenta la presión debido a que el recipiente es de volumen fijo. Ahora continuando, mantenemos a volumen constante la simulación y vamos a duplicar la temperatura. Esto lo hacemos con 50 colisiones de partículas de gas pesado. Luego de esto lo hacemos con 100 partículas. Y finalmente ya lo realizamos con 100 partículas de gas ligero. Por lo tanto, cuando soltamos las 50 partículas de gas pesado a temperatura doble, pues tenemos 50 colisiones. Luego de esto, pues si soltamos 100 partículas de gas ligero, tendríamos 254 colisiones. Entendiendo lo realizado en la simulación, entonces, ¿cómo se comportan las partículas de gas pesado y ligero con relación a la temperatura volumen constante? Bueno, estas se comportan de manera distinta en relación a la temperatura. Y esto según pues la teoría cinética de los gases establece que las partículas de gas están en un constante movimiento y que su energía cinética está relacionada directamente con la temperatura absoluta. Por lo tanto, cuando la temperatura aumenta, la energía cinética de las partículas también aumenta y como resultado la velocidad de las partículas aumenta. Sin embargo, para un volumen constante, las partículas de gas pesado tendrán una mayor velocidad media y energía cinética que las partículas de gas ligero, debido a que las partículas de gas pesado pues tienen una mayor masa. Y esto pues se puede evidenciar gracias pues a la fórmula de la energía cinética, que es 3 medios por K
por el tiempo dividido en los moles o n de gas en el sistema.